Corresponsales en todo el mundo. Galáctica Radio y Televisión te brinda toda la información y novedades del planeta Tierra, desde la óptica de sus hombres y mujeres que recorren el mundo y te muestran lo que verdaderamente se vive y acontece. Corresponsales Galáctica, las 24 horas siempre junto a vos. Bueno, gente, hay un tema internacional que realmente vuelve a la palestra en estas horas, que realmente preocupa, por cierto, y mucho, y que tiene que ver justamente con esta supuesta paz momentánea en Medio Oriente. ¿Realmente hay una paz valedera o corre peligro, corre mucho riesgo de desmembrarse este acuerdo inicial que generó el presidente de los Estados Unidos junto a varios presidentes del mundo que participaron justamente de esta gestión? Bueno, eso es lo que realmente está en danza en estos precisos momentos. Por eso hemos contactado nuevamente en el día de la fecha a nuestro corresponsal itinerante. En este caso no está allí hoy por hoy, como aconteció en las horas anteriores cuando estuvimos charlando con él allí en Jerusalén, sino ya está allí en Roma, Italia, para que nos dé una visión de lo que se está viendo en Europa, que acontece justamente en Medio Oriente en estos precisos momentos. Fabián Espagnoli, nuestro corresponsal en línea directa aquí en Galáctica Internacional. Fabián, bienvenido como siempre, ¿cómo estás? Muy bien, gusto enorme contactarme contigo, Pedro, y es un honor estar en tus transmisiones, Pedro. Igualmente, Fabián. Bueno, realmente escuchaste, ¿no? La inquietud, el titular que planteaba justamente al inicio de esta charla. ¿Realmente está en riesgo la paz en Medio Oriente, en este conflicto entre palestinos e israelíes, luego de este intercambio de rehenes y de secuestrados, donde realmente en estas horas se han visto algunos hechos realmente nuevamente de alta violencia del grupo terrorista Hamas contra los propios gazatíes, luego del retiro de las tropas israelíes en la zona? Mira, Pedro, para decirlo de una manera drástica, no está en peligro la paz que se ha logrado. Ese aspecto de la reunión que hubo en Sharm el Sheikh, en Sí. Egipto, Ajá, ese aspecto no está en peligro, ajá. ¿ok? Bueno, eso es Porque, un buen dato, una buena noticia, porque genera preocupación ver los movimientos que hay en estos momentos y también la entrega de algunos cadáveres que no son los que corresponderían justamente a las víctimas de los secuestrados israelíes, ¿no? sí, pero volviendo al punto, ¿está en peligro? No, no está en No está peligro en peligro. porque Buen dato. Trump no actuó solo, Ajá. sino que Trump actuó con los países árabes, Qatar, Emiratos Árabes, Bahrein, Que Jordania, le dieron un total apoyo, ¿no? Que con total conciencia de total ello. Ujú. apoyo. Es decir, el conflicto como era hasta ahora Hamas y Israel no está. Ajá. Y es muy difícil que vuelva a surgir. Lo que está, ¿No hubiese sido adecuado generar una fuerza internacional de bueno, paz, de seguridad en la zona, no dejar liberado, así como se hizo, la retirada total del ejército israelí, que permite la cantidad de atropellos que se está viendo, que están cometiendo en estas horas los grupos terroristas contra ciudadanos gazatíes, que supuestamente dicen que son espías que dieron información al gobierno israelí y que son compatriotas de ellos mismos, que son asesinados agresivamente como se están viendo en estas horas, ¿no? Una locura. bueno, es el problema interno de Hamas, de los gazatíes, de los que Ujú. viven ahí, pero va a haber una fuerza internacional. Tony Blair la va a dirigir, es el ex primer ministro inglés. Correcto. Ujú. Va a haber una organización internacional Ajá. para mantener las aguas frías en Claro, Gaza. ordenar un poco la cosa, ¿no? Poner calma en la situación. Totalmente, Ajá. eso no tengas dudas sobre eso, porque va a haber una fuerza internacional. El tema doméstico, podríamos decir, A es que ver, está ocurriendo es en el interior de la propia Gaza, claro. ¿ok? Ujú. Pero no es un conflicto, no está en peligro la paz que se logró Ajá. con Israel, que fueron 2 años de guerra, Pedro. Tal cual, claro, es una verdadera locura, ¿no? Ahora, ¿qué dicen en este caso los medios internacionales allí en Europa en estas horas? ¿Cómo está viendo, por ejemplo, el gobierno de Meloni, que participó también de este acuerdo de paz y otros mandatarios internacionales? ¿Cuál es la visión que tienen justamente con respecto al futuro de esta zona, no? Bueno.
Acá el tema es muy interesante porque la reunión cumbre en Egipto Sí, habló de Gaza, claro. pero no habló de los palestinos Ahí está. como tales, Ujú. como Estado. Eh, Ese es un aspecto que se va a lograr con el tiempo, se va a ir poniendo el tema. Ajá. Ayer, por ejemplo, acá en Italia jugó Italia e Israel, ganó Sí. Italia 3-0, Ujú. y en la calle estaban los manifestantes Claro, pro-Palestina. hubo muchos disturbios también. Ese es otro temita, ¿viste? La tensión que produce Terrible, esto, ¿no? Una locura. fue Ujú. terrible. La Ajá. policía actuó con gases lacrimógenos, con Sí, chorros de agua. Pero un poco los defensores de Palestina como tal quedaron un poco sin el argumento que claro. tenían hasta ahora Se va en la derrumbando calle. el Free Palestine de alguna manera por toda la payasada que hizo también la flotilla humanitaria y todo el resto de los grupos internacionales que manipulan justamente vergonzosamente esta dramática situación que aconteció, ¿no? Con este conflicto que ya lleva décadas y que realmente esperemos que rápidamente lo puedan llegar a resolver, a ponerle paño frío para tranquilizar las aguas, ¿no? Sí, el que quedó muy mal parado fue Sánchez de España, del Sí, Partido sí, Socialista sí, Obrero. sí. Eh, Quedó muy mal Se lo, parado. se lo marcó directamente en la reunión de mandatarios internacionales, el propio Donald Trump lo dejó totalmente mal parado, ¿no? Sí, Lo dejó, sí, lo acostó directamente, ¿no? sí, 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 Una vergüenza. sí, sí, Y qué sí. se plantea, por ejemplo, en estos momentos justamente con estas y otras realidades, ¿no? De la actitud del accionar que han tenido algunos políticos internacionales, algunos mandatarios, como el caso de Sánchez. No te entendí bien la pregunta. ¿Cómo se los está viendo a estos mandatarios, como en el caso de Sánchez, que han tenido una actitud bastante flojita, ¿no? Sí, están un poco descolocados. Ajá. Están descolocados todos los grupos pro-palestinos, porque al haberse logrado la paz en Hamas, con Hamas e Israel, Israel no es más el Estado genocida, no Claro. lo es, ni lo Ya se era les ni terminó lo el es. argumento, ¿no? El versito, la Claro, frase habitual. Ujú, claro. Ahora, ujú. esto va a ser un tema más lento. Me preguntabas de Meloni. Meloni dice que va a tener que haber dos estados, pero con garantías Sí. previas, Ujú. que es lo que viene diciendo Netanyahu. Porque si el Estado palestino se forma como es hoy, hasta como es hoy, a 1 kilómetro de Jerusalén tenemos a Palestina. Y si Palestina va a ser una organización para destruir Israel, en esas condiciones no. Perfecto. Eh, pero bueno, Claro. esa va a ser una segunda etapa. Ujú, Trump, digamos, está el fuerte liderazgo de Trump ujú, con los países, ay, te devuelvo a repetir, con los países árabes, ujú. están todos del mismo lado. Hay que recordar, muy importante, la función de Turquía, que Ajá. bajó el tono, Sí. Ujú, jamás no tiene la ayuda, jamás está abandonado, está solo, ujú. tiene 2.000, 3.000, digamos, participantes, pero no está apoyado como hasta ahora y por eso entregó a los 20 rehenes, Pedro. ¿Vos crees que de alguna manera Rusia ha tomado conciencia y China también de que no pueden ejercer ningún tipo de respaldo, de apoyatura a los grupos terroristas porque es la única manera de bajar la tensión allí en Medio Oriente, que se ha tomado conciencia de esto o la actitud que produce el propio Donald Trump junto al resto de los presidentes de varios países del mundo en esta reunión que conformaron para definir la situación, les ha puesto un límite y les ha demostrado y les ha hecho ver de que realmente hay que replantear la situación de Medio Oriente totalmente? Sí, justamente acá el quiebre que se produjo el lunes Sí. fue un quiebre en el cual se dijo el terrorismo nunca más. Mm. Y los mismos árabes, salvo, bueno, no es árabe, son persas, Irán, pero los países árabes, Qatar, todos los países que apoyaban a Hamas, no ven más la estrategia del terrorismo como un camino para seguir adelante. Ujú. Este es el gran cambio que produjo Trump con la reunión
y además se llega a una época, después de décadas de conflicto, en Claro. el cual para los musulmanes van a tener que optar por otras medidas que pueden ser drásticas religiosamente, Ujú. como son todas las religiones, que en un punto hay siempre extrema derecha en todas las religiones, pero bueno, eh, digamos, se transformó muchísimo el campo de juego. El terrorismo no es el arma, puede haber, se dice, lobos solitarios, Ajá. pero como una organización, digamos, planificada, apoyada económicamente, como era hasta ahora, eso podemos decir que en estos días se quebró esa forma, Pedro. Bien, ¿cómo se está viendo la situación de Argentina en Italia? Vos estás hace un par de horas allí, país que tiene muy buena relación con la Argentina. ¿Hay algún tipo de evaluación, de seguimiento de lo que está pasando en la Argentina, camino a esta próxima elección, que bueno, pone en riesgo un montón de temas sociales y económicos en el país? ¿Cómo se está viendo eso allí? Bueno, se está viendo con preocupación por no sé si vos estás ahí en Argentina, pero acá las noticias que llegan Sí. es que el dólar, Mm. digamos, está subiendo, hay una presión sobre el dólar. Ajá. Se ve con preocupación la situación del presidente Milei tras la victoria de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y después otro aspecto que se menciona aquí es que en las listas de La Libertad Avanza hay muchos kirchneristas, hay muchos peronistas, Ujú. se dice ¿por qué está Scioli con Milei? Y bueno, dicen tendría que estar Mondino, tendría que estar Marra, los del inicio de La Libertad Avanza. Claro. Eso se ve acá en Mm. Europa, Pedro. Los liberales europeos como que están sorprendidos por estos cambios abruptos que se ha dado a lo largo de estos 2 años que produce el propio gobierno libertario argentino. Sí, están sorprendidos porque se ve, quizás es una estrategia para llegar a ganar, quizás es un juego político, Claro. pero igualmente los de pura cepa liberales no están de acuerdo con las listas que se presentan en las elecciones, Pedro. Ajá. ¿Y cómo se vio el tema de estos hechos de corrupción que tuvieron como protagonista a José Luis Esper, que se lo vincula con el tema del narcotráfico y que era el principal candidato justamente para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Se ve ¿Cómo de impactó nuevo eso? con malos ojos se ve esa situación, porque, digamos, estamos en la misma línea de lo que veníamos diciendo hasta ahora, ¿no? Hay como un quiebre en los orígenes de la libertad avanza, Pedro. Gracias, Fabián. Como siempre, estamos en contacto en cualquier momento cuando la información lo requiera, y seguramente vamos a estar haciendo una evaluación de estos temitas que estuvimos conversando, de cómo viene la situación de la recomposición del mercado común europeo y también las injerencias que va teniendo justamente Asia, Oriente y Occidente en toda esta movida que está aconteciendo justamente en Israel y sus vecinos, ¿eh? Perfecto. Aquí las 20:05 en Roma. Un abrazo, un saludo, Pedro. Gracias igualmente, estamos en contacto. Gran abrazo. Fabián Españoli, como siempre, nuestro corresponsal itinerante hoy directamente desde Roma, Italia, con un informe para estar al tanto de lo que acontece en todo el planeta Tierra. Ya volvemos.